Padre Santo, queremos, Dios mío, oír tu palabra. Y también, Dios mío, queremos llevarla a la práctica en cada uno de nuestros corazones. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor, por lo que aún nuestros ojos no ven. Gracias, Dios mío, por lo que tú harás con la iglesia. Gracias, Dios mío, por cada uno de mis hermanos, Dios mío, que han llegado, Señor amado, y que están llegando hasta este lugar, Señor amado, y por los que vendrán. Gracias, Dios mío, muchas gracias. Gracias, Dios mío, amado Dios. Toda gloria, toda honra, toda alabanza es para usted solamente. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a mi hermano. Amén. El Señor los bendiga, mis hermanos. Cierto, es un agrado de poder hablar de la grandeza de nuestro Señor. En esta hora, como decía la alabanza, ¿cómo podemos agradecer a nuestro Señor por todo lo que Él hace por nuestra vida? No tenemos cómo pagar al Señor. Nos basta solamente agradecer, ¿cierto? Y como dice, darle la honra y la gloria solo a Él. Bueno, en esta hora, mis hermanos, se me ha encomendado su palabra. Tenemos, con los varones, ¿cierto? Estamos estudiando el libro de Gálatas. Y en esta tarde me toca el capítulo 3. Así que, Gálatas, capítulo 3. Si la encontraba, le damos lectura en el nombre de Jesús. Amén. Dice: Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, entre cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado, claramente crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por obras de la ley o por escuchar la fe? Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Y es la criatura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que en ti tienen fe son bendecidos en el creyente Abraham. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito sea el que no permanezca en estas cosas. Escrito está el libro de la ley para cumplirlas, y por la fe la ley nadie se justifica ante Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Pero la ley no procede de la fe, sino que dice: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por vosotros, pues escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús las bendiciones de Abraham alcanzaran a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea hecho por un hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice a los descendientes como si hablase de muchos, sino como dice uno: y a tu descendencia, la cual es Cristo. Esto pues digo
al pacto previamente ratificado por Dios en Cristo no puede ser anulado por la ley, la cual vino 430 años después. Eso habría invalidado la promesa, porque si la herencia por la ley ya no es por la promesa, pero Dios se la ha concedido a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa, y fue dada por medio de los ángeles en las manos de un mediador. Y el mediador no es uno solo, solo Dios es uno. Entonces la ley contradice las promesas de Dios. De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, sería verdaderamente la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuere dada a los creyentes. Pero antes que llegara la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestra guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora no se ha venido la fe, ya no estamos bajo la guía, porque todos sois hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Y si vosotros sois en Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y coherederos de la promesa. Amén. Como podíamos, ¿cierto?, escuchar los capítulos anteriores, ¿cierto? Gálatas era un pueblo ajeno a la promesa. Pero Pablo, por misericordia, ¿cierto?, fue a estos gentiles y cuenta su historia del apostolado. Como él, ¿cierto?, antes de conocer a Jesús, era un perseguidor de la promesa de todos los cristianos. Y él le decía que él era el que más tenía rabia, ¿cierto?, porque perseguía y había dado muerte a muchos cristianos. Pero le contó que Jesucristo salió a su encuentro personalmente. Camino a Damasco, dice él, ¿cierto?, iba camino a Damasco en busca de más cristianos. Y Jesús le sale al encuentro. Y este hombre dice que cae arrodillado ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí el Señor le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Y este hombre ahí se da cuenta de que estaba cometiendo, ¿cierto?, un pecado delante de los ojos del Señor. Estaba haciendo lo contrario de que él creía que era lo correcto, ¿cierto? Y este hombre fue al pueblo de Gálatas, y aquel pueblo de Gálatas, ¿cierto?, recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Y dice su palabra que fueron llenos del Espíritu y hacían obra por medio del Espíritu Santo. Y quizá sabemos que cuando el pastor no está 100% con su pueblo, el pueblo se desvía. Y quizás Pablo, ¿cierto?, como era misionero, quizás salió a predicar a otras ciudades y fueron influenciados por otras doctrinas. Y cuando llegó Pablo ya no estaban abrazando, ¿cierto?, con fe el Evangelio de Cristo, sino que estaban abrazando la fe que era de la ley, que podían ser salvos por obra. Por eso Pablo escribe esta carta
y le dice: Gálatas, insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, en cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente justificado. Estos hombres sí han desviado de la palabra, ¿cierto?, de Jesucristo, y estaban abrazando la ley. Quizá lo iban engañado a aquellos hombres. Como decía nuestro pastor, siempre está lo verdadero y lo falso. Y siempre son persuadidos las personas, ¿cierto?, cuando no tienen mucho conocimiento, a ser engañados. Y quizá estos hombres no tenían mucha experiencia, ¿cierto?, y estaban siendo engañados. Pero Pablo los quiere corregir y guiarlos de nuevo, ¿cierto?, a la fe. Y dice: tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora habéis acabado por la carne. Tantas cosas habéis predicado en vano, padecido en vano. Quizás que cuando ellos aceptaron a Jesucristo, ¿cierto?, estaban expuestos a la persecución, ¿cierto? A lo mejor tenía que estar escondido, porque los judíos perseguían a aquellos que tenían la fe en Cristo Jesús. Como dice su palabra, Jesús vino a su pueblo y su pueblo no lo recibió. Pero más a los que creen en su nombre, ¿cierto?, les dio la potestad de ser ellos hijos de Dios. Y como decía al principio, este pueblo no era el pueblo escogido. Pero por la gracia del Señor, ¿cierto?, más adelante dice, alcanzaron misericordia. Dice: realmente fue en vano aquel pues que da el Espíritu y le hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por las obras de la fe. Ellos también eran usados, ¿cierto?, porque tenían fe al principio. El Señor lo usaba, ¿cierto?, en obras, quizás haciendo sanidades en enfermos, y le dice: ¿vosotros recibiste esto de la ley o me lo oís por fe? Y acá les cuenta de nuevo el pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Y la criatura y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Sabemos que cierto Dios salió al encuentro de Abraham, ¿cierto?, y lo llamó y le dijo que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra y su descendencia. Y podíamos ver el día domingo, el pastor da un preámbulo de ¿cierto?, del linaje de Abraham, que llega hasta Jesús. Él fue el último y en él descansa esa promesa. Y cierto, sabemos que por la ley tenían que ofrecer sacrificio todos los años, cierto, ir al templo, ser justificado por el sacrificio. Pero la promesa de Abraham fue que Dios iba a prever un cordero, y este iba a ser un cordero que iba a ser un sacrificio eterno, cierto, iba a salvar a toda la humanidad, y ya no se iba a salvar nadie, no se iba a perder nadie. Todos iban a entrar en esa promesa, como le dice a Abraham, todas las familias de la tierra. No solamente el pueblo judío, sino que todos los pueblos. Como dice más abajo, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay extranjero, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley, ¿cierto?, como podemos ver,
fue una guía para que el pueblo no se desviara, ¿cierto? Para que el pueblo tuviera una guía para no desviarse, ¿cierto? Para no cometer tantas aberraciones, tantos pecados. Y el Señor le dio esa guía hasta que llegara realmente aquel que iba a cumplir la ley y lo iba a salvar de los pecados. En esta hora, ¿cierto? El propósito de la ley dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones y hasta que viniere la descendencia, a quien fue hecha la promesa y fue dada por medio de los ángeles en manos del mediador. Y el mediador no es uno solo, pero Dios es uno. Entonces la ley contradice las promesas de Dios de ninguna manera, porque si la ley dada pudiera justificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Aquí podemos ver, ¿cierto?, que la ley le fue dada al pueblo de Israel para que actuviese por ella, para que no se desviara tanto, para que pudieran ser perdonadas sus transgresiones. Y hasta que alcanzara, ¿cierto?, la promesa con la que el Señor bendijo a Abraham, en el cual, y aquí podemos ver que nuestro Señor, ¿cierto?, cuando fue bautizado ¿cierto?, le dijeron, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo dio a conocer, ¿cierto?, como el Cordero que venía a perdonar el pecado de la humanidad. No dice solo de Israel, sino que dice el pecado del mundo. Lo encierra a todos en esa promesa. Y sabemos que Jesús, ¿cierto?, fue llevado a la cruz como un cordero. Dice que fue golpeado, fue azotado, pero de su boca no salió ni una palabra. O sea, cuando usted ha visto morir un cordero, cuando lo sacrifican, el cordero muere calladito, sin abrir la boca. Así fue nuestro Señor. Pagó el precio de toda la humanidad, ¿cierto? Y aquí el apóstol Pablo le dice, ¿habéis olvidado lo que Cristo hizo por vosotros? ¿Creen que por las obras de la ley pueden ser salvos? De ninguna manera, sino que ya no se podía, ¿cierto? La ley iba a quedar inválida ya, sino que el hecho de aceptar a Jesucristo era lo único que nos podía salvar. Pero aquellos que no lo recibieron, ¿cierto?, su pueblo no lo recibió y todavía cree en la ley, en cumplir, en guardar los mandamientos, las promesas. No pone la fe en Jesucristo. Y aquí el Señor nos da una gran lección, ¿cierto? Pablo reprende a este pueblo por insensato. Después de haber gustado, ¿cierto?, el don de Dios, el Espíritu Santo que reposó entre ellos, quisieron abrazar otro evangelio, ajeno a la promesa de Dios. Pero Pablo aquí le muestra que todavía pueden volver, que no es por mérito propio, que no es por nada que podamos hacer nosotros, sino que es por fe. Amén. Nosotros no podemos hacer nada, ¿cierto?, para ser salvos, sino creer en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien puede cambiar nuestra historia. Quien puede cambiar nuestra historia y darnos, ¿cierto?, vida eterna en el tiempo venidero. Así que, mis hermanos, su palabra dice, antes de llegar a la fe, estábamos confinados bajo la ley y encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestra guía para llevarnos a Cristo. La ley fue una guía para que el hombre pudiera ver su pecado y pudiera volverse a Jesucristo.
pudiera verse, ¿cierto?, sin salida. Porque dice que todo, por cuanto uno pecó, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y todos éramos pecadores. La muerte entró por un hombre y así a toda la humanidad. Pero Cristo Jesús, por su gran amor y misericordia, nos vino a dar vida eterna. Y Pablo aquí dice: y vosotros sois de Cristo, y ciertamente hijos de Abraham sois, y herederos según la promesa. Tenemos que ser agradecidos a nuestro Señor, ¿cierto? Que quizás no éramos merecedores de tanta gracia, ¿cierto?, o de alcanzar esta salvación, porque Él vino a su pueblo, pero por la misericordia de Él abrazó a toda la humanidad y nos dio, ¿cierto?, la salvación. Y por gracia dice: soy salvo, no por vosotros, no por mérito alguno de ustedes, sino que esto es don de Dios. Y ahí Pablo le dice que se vuelvan, ¿cierto?, a los Gálatas, que dejen ya de andar, ¿cierto?, abrazando aquel evangelio erróneo, sino que no era por obras, sino que era por fe. Así nosotros también nos dice que nosotros podemos ser salvos, pero por mirar a Jesucristo, no por mérito propio, no por nada que nosotros podamos hacer, sino que es solamente por Jesucristo, nuestro Señor, que dio su vida en la cruz, y a Él se merece toda honra y toda gloria. Como la alabanza que cantamos, ¿cierto? A Él sea toda la gloria. Y si algo de gloria recibimos, nosotros demos gloria a Él. Así que este ha sido, ¿cierto?, el estudio de Gálatas. Dice: la fe, que es el Espíritu, se recibe por la fe. El Señor nos bendiga en esta hora, ¿cierto? Sigamos avanzando, confiando, mirando el blanco perfecto que es Jesucristo, que Él es el único que nos puede librar, ¿cierto?, de toda maldición, de todo, ¿cierto?, aquello que oprimía al pueblo. Él pagó el precio. Él pagó el precio por todos. Así que agradezcamos a nuestro Señor por darnos la oportunidad, ¿cierto?, de poder de ser hijos de Él. Amén. Y vamos a orar por esta palabra. Amado Señor, gracias, Señor, le damos. Padre amado, su palabra es ejemplo, Señor, para nuestra vida, Señor. Padre amado, usted nos muestra su amor, Señor. Que usted, Padre amado, dio su vida, Señor, en pos de la humanidad, Señor. Señor, gracias por salir a nuestro encuentro, Señor. Dice que no lo escogimos nosotros a usted, sino que usted nos escogió a nosotros. Y quiere que llevemos fruto, Señor. Y ese fruto permanezca, Padre. Bendiga, Padre Santo, mis hermanos que en esta hora, Padre amado, llegan. Señor, bendiga sus vidas, sus corazones, Señor, sus mentes. Sea usted fortaleciendo, Padre amado, sus vidas, Señor. Que lo vean a usted como el blanco perfecto, Señor. Bendito Dios, que no nos podamos desviar, Padre amado, porque anda harta gente, Padre amado, predicando erróneamente, Señor. Y dice su palabra que van a engañar a muchos, Señor. Pero usted nos guía a nosotros, nos ayude a escudriñar cada día su escritura para tener conocimiento, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.